Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo les va? Ok, espero que bien. Espero que bien, 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 bien. Bueno, entonces estamos aquí en la parte teórica de procesamiento para el grupo A1. Y recuérdeme ayer, o que estuvimos hablando el último día que nos vimos, creo que fue el viernes, por favor, me recuerden de qué fue lo último que hablábamos para poder enlazar desde ahí lo que vamos a hablar el día de hoy. Creo que fue magnificación espacial, creo. Perfecto. Entonces estábamos, ok. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Ok. Entonces ya vimos y creo que planteamos lo que tiene que ver con el proceso de convolución y correlación que se van a dar desde el punto de vista o van a servir para fundamentar algunas cuantas cosas respecto. ¿Qué cosas? Mejora de la imagen, realce de la imagen. ¿En qué términos? Pues en el ámbito de la frecuencia y de de, del espacio. Entonces estamos hablando de la magnificación espacial y hablábamos de la magnificación por replicación. Entonces en ese ámbito nosotros, uy changos, ¿dónde está esto? Okay. Ya les voy a compartir la libretica y de apuntes y vamos a ir de allá para acá y de aquí para allá. ¿Estamos? Ok. Entonces, a ver. Pam, pam, pam. Ya les voy a compartir pantalla. Estoy compartiendo pantalla, pero no sé si la vean. Todavía no. Bueno, gracias. Estamos aquí con compartiendo pantalla. A ver. Ahora. No, todavía no. ¿Qué pasó? A ver, otra vez. Mm, ahí. ¿Ya la pueden ver? Por favor, me confirman. Se ve la libreta, profe. Gracias, muy amable. Ahí se ve. Entonces, estábamos hablando de la magnificación y hablábamos como un proceso de, mm, de realce de algún detalle o de todo el detalle. Digamos que este sería nuestro primer acercamiento aquí, lo que tiene que ver con magnificación de carácter espacial. Entonces, podríamos decir que desde el punto de vista de dimensionalidad, de dimensiones o de dimensionalidad de la imagen, podemos mantener o seguir manteniendo la fidelidad con respecto a una imagen de origen
y variar esas dimensiones, cambiarlas. Entonces podemos utilizar algunos algoritmos muy sencillos, algunos procedimientos con los cuales cambiar estas dimensiones y poderles hacer una visualización adecuada, detallar algunos elementos que nos interesan, entre otras cosas. Entonces hablábamos de la magnificación de carácter o por replicación. Y decíamos, este algoritmo, este procedimiento, es digamos que el menos costoso en cuanto a exigencia computacional, debido a que cada píxel se va a repetir a lo largo de la fila y de la columna tantas veces como sea necesario o como se requiera ampliar la imagen. Decíamos que si tenemos una imagen original y la queremos convertir en o llevarla a una imagen 2n por 2m, pues la idea sería repetir, basta con repetir una vez cada píxel, tanto en la dimensión X como en la dimensión Y. Una forma de hacerlo es tomar las filas y columnas y entrelazarlas, digamos, las que tengan 0, luego convolucionarla con un operador que puede ser una matriz unitaria. Un operador que puede ser definido de esta manera. 1, 1, 1, 1. Con este operador podemos realizar esa magnificación. Entonces les planteaba por allí los casos de imágenes que pudieran tener, por ejemplo, con componente como esto, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Si nosotros tenemos una imagen compuesta por elementos como 001, 0, 0, 1, 0, y nos falta una fila de ceros. Entonces, esta vamos a llamarla V, esa matriz o esa imagen. Y la vamos a convolucionar con H. Al convolucionarla, pues vamos a obtener una imagen que vamos a llamar C y que tiene componentes en 0, ¿y qué tenemos acá? Pues básicamente una imagen que se duplica en su tamaño. Una duplicación o una magnificación que se produce en 2 dimensiones. Hablábamos igualmente de una
magnificación que se hace por interpolación lineal. Entonces, en ese sentido, se puede hacer la magnificación en alguno de los dos ejes que forman la imagen, bien sea por columnas o por filas, o en X o en Y, como ustedes lo quieran plantear. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues básicamente se hace una interpolación del valor de los píxeles, ¿sí?, a partir de los componentes de varios vecinos del original. Y se define de la siguiente manera. Yo creo que les estaba poniendo algo como a ver, C, D, E, F, G, H. Esta sería una sección de una imagen y su replicación a partir de esto, pues diría básicamente que habría que espaciar las imágenes dejando estos huequitos que están aquí. Estos lugares van a ser ocupados por la información que tengan estos dos vecinos, y la interpolación lineal nos va a decir, pues hagamos un promedio para que no haya un salto muy grande con respecto a la intensidad que estos puedan generar al ubicar una fila, en este caso dos filas, entre los dos valores o los dos componentes originales. Y por lo tanto tendríamos A más E medios, B más F medios, E más I medios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una forma de, digamos, de magnificación vertical. ¿Sí? Estamos haciendo esto por interpolación lineal. Este mismo efecto se logra cuando, eh, digamos, podemos entrelazar la matriz original con filas de ceros. Entrelazarla sería algo como esto. A ver, la matriz original para este caso que teníamos aquí, entonces parte de una matriz que nuestro original sería, por ejemplo, 0, 1, 0, 1. Entrelazar filas de ceros, pues básicamente nos va a decir, ponga aquí ceros y ponga aquí ceros. Y luego se convoluciona. Es la misma circunstancia. ¿Y con qué lo vamos a convolucionar? Vamos a convolucionarla con una matriz vector columna. Entonces, a esta original o a esta la podemos convolucionar con una matriz que sería, a ver, sería, vamos a llamarla V, cuyos componentes van a ser un medio, 1, un medio. ¿De acuerdo? Esa sería nuestra matriz para efectuar la convolución. También se puede hacer, no solamente en ese sentido, digamos en sentido vertical,
sino en sentido horizontal. Y para ese caso, nuestra interpolación lineal va a entrelazar ya no filas, sino columnas de ceros, y vamos a ubicar un vector con el cual vamos a convolucionar. Ese vector estaría planteado como así. ¿De acuerdo? Este es el vector horizontal o vector vector horizontal. Este sería columna. Este sería vector fila para hacer una expansión espacial o una magnificación espacial, en ese sentido que están ahí las flechitas. Igualmente decíamos que podíamos realizar, digamos, una interpolación directa, tanto vertical como horizontal, cuando hacemos la convolución V, o sea, la imagen tomamos nuestra imagen original y convolucionamos al mismo tiempo con estos dos vectores V y H. Y más o menos decíamos esto. M va a estar definido como G raya de H. H es este elemento que tenemos aquí. ¿Y esto qué nos va a presentar? H es A. A es la matriz original, pero entrelazadas con filas de ceros. Y lo vamos a convolucionar con V mayúscula. Convolucionado H. Ahora, si hacemos uso de una de las propiedades de la convolución, que puede ser la asociatividad, entonces podríamos encontrar que la matriz magnificada va a ser A convolución V convolución H. Vamos a aplicar esa asociatividad. Y esto es lo mismo que tener la matriz A entrelazada de ceros, convolución C. Entonces allí decimos que C es un nuevo operador que junta, que vincula los efectos que tienen cada uno de los operadores verticales y horizontales. Y en este sentido, C ocuparía la siguiente, el siguiente operador. 1, 2, 1. Ay, caramba, este no es. Sí. 1, 2, 1. Acá. 2, 4, 2, 1, 2, 1. Y esto lo ponderamos por un cuarto. ¿De acuerdo? Esta sería nuestra convolución si queremos plantear una magnificación en las dos dimensiones. ¿Hasta ahí alguna inquietud, pregunta? Con mucho gusto. ¿Preguntas? Bien, vamos a entrar ya al tema de filtrado. Entonces, el filtrado en esencia
va a requerir de este tipo de conceptos o de estas conceptualizaciones con el fin de eh, buscar realces y mejoras en las imágenes. Otra de las operaciones que tiene que ver con, o está descrita en la literatura, es el suavizado direccional. Este suavizado direccional va a permitir eh, no modificar, va a permitir establecer contornos o bordes que han podido ser eliminados a través de una promediación espacial. ¿Mm? Entonces, esto nos va a permitir hacer eso, preservar contornos o bordes que pudieron ser alterados cuando se usa una promediación espacial. Entonces, ¿qué se usa aquí en este suavizado direccional? Pues se usa un filtro, entonces se usa un filtro direccional. Ese filtro direccional, por ejemplo, para el caso de un sistema digamos, utilizando una imagen, voy a ubicar aquí esto apenas como eh, ejemplo de la imagen. Entonces podríamos entender que si tenemos mi eje de referencia, puedo estar hablando de una ventana direccional para una vecindad como esta. Es una vecindad de 1, 2, 3, 4, 5 por 5. Y en ese sentido podríamos establecer, por ejemplo, esa, esa ventana direccional. ¿Sí? Coloquémosle este nombre. Es una ventana en función de teta y que se podría desplazar en ese sentido. Por lo tanto, digamos que vista desde alguna, digamos que desde la caracterización de sus componentes, M, N dimensionales, se hablaría de este tipo de sumatoria o de recorrido que va a hacer y de operación que se va a dar tanto en M como en N, M como en N, tanto K como L pertenecen a teta. La dirección que tome esta, este elemento, esta dirección teta, es tal que el valor absoluto de y de m, n hasta teta menos x m, n, este
este valor absoluto de esta diferencia sea mínimo. Sea mínimo. Y por lo tanto podemos asegurar que las dimensiones tanto en Y sean m, n hasta teta, n. Entonces, preserva bordes, contornos que de pronto pueden echarse a perder con este tipo de promediación. Hablemos entonces del caso de los filtros medianos. Como otra de las operaciones espaciales. Entonces, en el tema de los filtros medianos, se habla de un tipo de filtrado. Y entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que cada píxel es reemplazado por la media de los píxeles contenidos en una ventana alrededor de él. Entonces voy a reemplazar con la media. ¿Mm? Y lo reemplazo. Entonces digamos, la expresión que nos va a trabajar con respecto a este filtro estará definida entonces en términos de mn la mediana de qué? De los valores que tiene m menos k y n menos l. Tal que tanto k como l pertenezcan a esa ventana. W es la ventana que nosotros escogemos. Entonces, cuando utilizamos esta función, la función mediana, por ejemplo, va a ordenar los píxeles en orden creciente o decreciente para luego seleccionar el valor central de esa serie o de ese orden, y ese valor que se selecciona va a representar el píxel operado en la imagen de salida. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos, ¿sí?, una ventana cuyo número de miembros, cuyo número de píxeles sea par? Entonces, en ese caso, se van a promediar los dos valores centrales para así obtener la mediana de ese arreglo. ¿Okay? Este tipo de filtrado mediano, es no lineal. Y la idea es hacer una remoción de píxeles
o líneas que se encuentran aisladas de algún tipo de, de objeto. Esa es la idea, preservando pues la conjunción o la coherencia que tienen todos los objetos dentro de la imagen, dentro de la escena. Eh, Ese es su principal objetivo, ¿no? El problema está, digamos que, en el hecho de que puede que su funcionamiento no se vea, o más bien su funcionamiento decrezca con el número de píxeles presentes, número de píxeles de ruido que puedan estar presentes en la ventana, ¿no? Entonces, en especial si esos píxeles de ruido son más que el número total de elementos de la citada ventana. Ese es uno de sus problemas. Profe, una pregunta. Dígame. Es decir, que lo que se reemplaza es la mediana, ¿sí? No la media. Eh, Estos filtros medianos acuden a la mediana, no al promedio ni a esas cosas, sino a la mediana. ¿Sí? Por eso se llaman medianos, a la mediana. Hacen uso de una serie de valores y escogen, por ejemplo, el elemento central con el cual van a operar el píxel de interés. ¿Mm? Esa es la idea. Y buscan establecer o eliminar por allá problemas de píxeles aislados y líneas que no tengan nada que ver con la imagen que se estudie. Bien. La promediación gaussiana es otro operador de importancia o de interés que permite hacer un suavizado. O sea, esto está dentro de estos mecanismos para hacer el suavizado de imágenes. Entonces es capaz de mantener los bordes bien definidos, o sea, mantiene los bordes, aun cuando digamos, las ventanas de promediación sean grandes. Se define este filtrado o este operador gaussiano de la siguiente forma. G de XY igual a 1 raíz cuadrada de 2 pi rho por el exponente de exponente negativo, bueno, sí, dejémoslo ahí, de x2 más y2 cuadrado sobre 2 rho cuadrado. Entonces aquí se plantea que G de XY es circularmente simétrico. ¿Mm? Es simétrico circularmente, ¿no? El efecto de alisamiento que tiene este tipo de operador se va a regular a través de
este parámetro del parámetro ρ. O este es sigma, alfa, beta, gamma, sigma. Este es ρ, de sigma, perdón. Este es sigma, sigma, sigma. Sigma. Ujú. Para este tipo de promediación gaussiana, la función de salida será entonces el resultado, es el resultado de la convolución entre la imagen original, que puede ser definida como f de xy, la imagen original, y este operador gaussiano. Esa sería la convolución. Vamos a colocarle aquí S, por decirle de alguna manera. Como este tiene una simetría circunferencial, presenta este tipo de simetría o esta característica, se puede catalogar como un muy buen preservador de la imagen y de su geometría. Por ello le da, digamos, la ventaja sobre otros filtros para la detección de bordes. Es por eso que se plantea bastante esta situación. ¿Mm? Algunos de los tamaños de las, digamos, de la ventana de promediación con el uso de sigma pueden cambiar. Por ejemplo, voy a mencionar aquí algunos tamaños de ventana de promediación en función de sigma. Sigma va a tener un valor de 1. Por ejemplo, o de 1.3, o de 1.5, o de 1.7. Vamos a trabajar esos 4 valores. Y esto nos va a llevar a los siguientes 6 raíz de 2 sigma. Va a ser 848, 1103 y 12.72 y 14.42. Entonces este sería el tamaño de la ventana. Esto desde el punto de vista de píxeles, ¿no? Sería de 9 por 9, 11 por 11, 13 por 13 y 15 por 15. Estos elementos suele dársele el nombre a estos filtros que hemos definido aquí con estos tamaños por acá iniciales de 3 por 3 con el nombre de kernel. Siempre lo van a determinar así en algunos planteamientos del caso, ¿no? Kernel. Eso es el filtro o la función con la cual voy a modificar la imagen. ¿Mm? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Hemos hablado de los filtros Profe, gaussianos, de los filtros de Laplace, de estos filtros medianos, de la promediación gaussiana, entre otros. Cuénteme. en la columna donde está Ah, raíz de 2, antes. ¿Eso es un 6 o una G? Qué pena. El que 6. está afuera.
Ah, ok, ya 6, sí. 6, 6, 6, 6. 6 raíz de 2 por el sigma. Ok. Bueno. Entonces hablemos de... o les muestro la convolución. Podría ser, podría ser, podría ser. Y vámonos a la parte ya de detección de bordes, que es bien, bien interesante para seguir. Bueno, entonces permítanme un momento, voy a mostrarles el ejemplo. Para el caso de, primero, convolución, y vamos a ubicar allí un filtro. Ese filtro me va a definir algunas cuantas cosas y lo podríamos eventualmente cambiar para el filtro que tenemos aquí, que es un filtro gaussiano. Un filtro de Gauss. Déjenme otra vez ver aquí el filtro de Gauss. Ok. Sí. Y vamos a hablar de el tema de bordes. Claro. Ujú. Bueno. Entonces, nosotros habíamos hablado de los métodos de realce desde el punto de vista tanto en el dominio espacial, que es esto, como el de dominio frecuencial, que corresponde a lo que hablábamos previamente con Fourier. Operaciones de punto a punto, y hablábamos allí de cambios en el brillo, contraste, etcétera, etcétera. Y ahora viene la parte de operaciones, o bueno, estamos hablando de las operaciones desde el punto de vista ya de locales, ¿no? Operaciones que tienen que ver con la vecindad, y es en este sentido en el que estamos presentando esto que les estoy mostrando. En las operaciones de punto, pues allá tenemos todo lo que es el histograma, modificaciones del histograma, ecualización, negativización o inversión del mismo, y todo lo que tiene que ver con umbralización. Cuando hablamos ya de las operaciones locales, ¿sí? Hablamos de las operaciones de suma, sustracción, multiplicación y eventualmente división. O sea, toman toda un área más compleja, más eh, eh, mucho más grande, y se trabaja. En este sentido es donde estamos aquí. La promediación eh, como una ayuda para eliminar algunos vestigios de ruido. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de los filtros espaciales. Y bueno, nosotros habíamos hablado de los filtros espaciales que, digamos, en la parte de frecuencia. Nosotros hablábamos de filtros pasabajos, pasaltos, pasabanda y rechazabanda, ¿no? Estos filtros espaciales, de acuerdo al dominio que estábamos planteándolos, se van a definir de esa manera. Ya mostramos cómo se definían matemáticamente. Mostramos aquí el caso de estos de promediación con estas máscaras, estas cositas que estamos modificando aquí, esto que dijimos que era un kernel, básicamente tiene que ver con eso que hemos llamado kernel o máscara. Ok, vamos a mirar entonces, por ejemplo, estamos hablando de los filtros espaciales.
Vale, entonces aquí vamos a mirar. Mm, Ya permítame, voy a cambiar aquí de lugar. Bueno, entonces miremos a ver dónde está la ventana. Sí, ahorita vamos a hablar de los filtros espaciales, pasabajos, pasaltos, como ya hablamos del mediano, que ese es el que estamos definiendo. Y ya están viendo la pantalla. No, señor, perdón. Ok, entonces permítame un momento. Ok, ok. Bien. Ahora sí la están viendo. Por favor, me confirman en 3, 2, 1. Ya, profe, ya se ve. Ok. Entonces voy a mostrarles cómo es que se plantea la convolución. Ya habíamos dicho que la convolución iba a definirse como un proceso de píxel a píxel y va a modificar al menos nuestra, eh, va a definirse en términos de la modificación de este pixelito acá. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Bien. Ok, entonces tengamos en cuenta esto. Vamos a cargar aquí a nuestra amiga y le vamos a dar estas características a los nuevos espacios. Entonces yo voy a crear dos espacios. Uno de ellos se va a llamar imagen original y otro un lugar donde voy a alojar el resultado de la convolución. Si algún día pasa, ok, ya. Ok, aquí tenemos esta y esta. Entonces aquí tenemos a la imagen, caramba, la imagen original. Y aquí tenemos la imagen, digamos, de salida. ¿Por qué está negra? Porque es allí donde voy a alojar, ya lo dije, el resultado de lo que pase allí. Pues bien, entendiendo eso, aquí planteo el kernel. ¿Eso qué es? Pues esta imagen que yo les había planteado aquí. Una función con un promedio, que no es 2 obviamente. Hoy, caramba, es 9. Este va a ser el kernel o filtro. Bien, entonces aquí lo planteo. Y aquí simplemente lo que estoy haciendo es describir una ventana, hacer el producto de la ventana y el kernel, sumar los elementos y proceder pues a realizar su promedio y alojarlos en alguna parte, que sería esta. Entonces hagámoslo.
Veamos a ver qué pasa. Ah, ok. Listo, ahí lo tenemos. Y ahora sí miremos qué es lo que va a pasar. Entonces vamos a mirar la imagen original y la convolución. Convoluted image. Bueno, colocamos ahí original. La evaluamos. A ver. Aquí está. A ver si nos deja mostrar. Entonces fíjense que esta es nuestra imagen original y le hemos pasado, le hemos puesto una ventanita por acá de 3, ¿de cuánto fue? De 9 por, de 3 por 3, de 9 píxeles. Y la hemos llevado desde aquí hasta aquí. Y hemos pasado por todas las filas y columnas, por supuesto. Y esto que tenemos acá es la imagen convolucionada. Entonces es una imagen como que me dice está borrosa, pero esa es su, um, esa es su idea, suavizar, ¿no? Estamos hablando del suavizado de las imágenes. Bien, entonces, bueno, ¿cómo podemos detectar bordes? Podríamos detectar o empezar a detectar algún tipo de borde si, por ejemplo, utilizamos, digamos, las altas frecuencias y las definimos en este ambiente para que las podamos plantear, por ejemplo, este es fila 1, así colocamos aquí, no importa. Ok, y aquí, correcto. Esta es la diferencia que hay entre la imagen convolucionada, a ver si me deja ver acá, aquí ya las conocemos, las imágenes convolucionadas y su diferencia. Entonces, si es claro esto, miren los bordes, qué interesante. Entonces, su atuendo, su sombrero y algunos elementos de allá del fondo han sido descritos de esta forma. Esa es la idea de rescatar este tipo eh, de diferencias, la imagen original y su convolución. ¿Preguntas? Esta es la convolución, pues hecha así en forma pues mecánica, simple, directa, sin intermediaciones. Profe, qué pena, ¿podrías dejar ver un segundo cómo hiciste el kernel, por favor? El kernel, Sí, porfa. el kernel es este. O sea, solo es una matriz, bueno, en este caso 3x3 Es una sin... matriz, Ah, correcto. Es un filtro, finalmente, que vamos a pasar por cada uno de los elementos de la imagen. Entonces, imagínense que la imagen la vamos a poner por acá. Y nuestra imagen más pequeña, que es la que vamos a operar, ¿qué va a hacer? Vamos a suponer que esta sería mi imagen, que es la máscara que yo voy a buscar aquí, el kernel. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, bueno, lo que me interesa, ¿cuál es? Me interesa es este elemento. ¿Por qué me interesa este? Porque es sobre ese que vamos a
llevar la sumatoria de todos los elementos que aquí se encuentran. ¿No? Y con ese propósito vamos a modificar la imagen original. Por aquí creo que estábamos hablando de una imagen que tuviera, por ejemplo, a ver, A, B, C. Aquí tuviéramos A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, nuestro propósito, ¿cuál sería? A por A más B por B más C por C más D por D y por I sobre N, algún elemento allí. En este caso sería 9, que serían los componentes. ¿Y dónde los vamos a ubicar? En el píxel X, Y. ¿Cuál es ese? Este de aquí. Ahí es donde vamos a alojar todo eso. Pero no solamente ahí, pues lo vamos a ubicar allí, pero vamos a modificar realmente es este. Por lo que, en general, si nosotros ponemos esta información, vamos a irnos de aquí al siguiente, al siguiente, al siguiente, y así sucesivamente, y vamos a llegar de aquí, así. Pasamos al siguiente, hasta este punto que sería el final de nuestra imagen. Y la alteración sería únicamente para, por lo menos en este momento, la imagen menos esta fila. Entonces imagínense una fila que tiene 1300, o perdón, que tiene 1000 píxeles. Aquí y acá. 1000 píxeles. Y dejamos por fuera uno. ¿Alteraría la imagen? Podría ser, pero es cercano al borde. Entonces no tendría mucho peso sobre el final de la imagen, porque seguramente toda la información está en otro lugar, acá. Ahí está mi información. Y es por eso que aparece esta situación que tenemos aquí planteada. Esta que estamos viendo acá. ¿Ven? Entonces esta imagen es de unos 256 y estamos operando sobre 244. Lo que me interesa entonces es hacer un suavizado de la imagen sin perder la información que ustedes ven acá. Y si hago la diferencia entre las dos, pues rescato buena cantidad de los bordes y es allí donde vamos a ir. El siguiente tema es ese, detección de bordes. ¿Preguntas? Sí, profe, porque la imagen de la convolución tiene como ese bordecito sí, en la imagen como tal, No entiendo cómo es. a diferencia de la original, Sí, ¿qué como un pasa? recuadro. Un recuadro. Precisamente es porque ahora sí, vamos a mirar acá. Vamos a tratar de... ¿Recuerdan lo que les estoy diciendo? O sea, es precisamente eso.
Y ese recuadro es esto de aquí. ¿Y cómo fue que yo llené ese cuadro? ¿Recuerdan eso? Sí, deben recordarlo porque yo les mostré una imagen negra totalmente. Eso, por eso es el recuadro que se tiene. Por el recorrido que se maneja en toda la zona. Es eso lo que estamos planteando allí. Entonces, esta es la imagen original. La imagen original y la imagen de la convolución. Yo les dije, mire, aquí es donde vamos a alojar el producto o el resultado de la convolución. ¿Y qué era? Negro. Y precisamente lo acabo de explicar, por eso ese hecho. ¿Preguntas? Profe, Sí, dígame. digamos, ¿hay alguna manera de limitar ese como marco, digamos, hacerlo más grueso o más Claro, hay delgado? otras estrategias, claro, sí, hay otras estrategias. Más adelante lo vamos a mirar. Por ahora esto. Sí, cómo no. Más adelante se pueden ver. Ujú. Se puede hacer, podría hacerse eh, una interpolación allí para que eso no se vea. Pero lo que me interesa rescatar es la información que se suscita aquí. Esto, rescate de bordes. El rescate de bordes. Eso. Esa es la idea. Ujú. Ahí está. ¿Inquietudes, preguntas? Bien. Parece que me preguntas. Bueno, entonces sigamos. Sigamos. Entonces esto acá. Muy bien. Hablábamos de los filtros tipo mediana que se utilizan para ciertas tareas. Hay otros que ustedes los van a encontrar como filtro de alisado conservativo y tienen otras, digamos que otras características adicionales a las que yo ya les aquí he presentado. Um, ok, este que acabamos de ver. Estamos hablando desde el punto de vista de la frecuencia al menos. Mencionamos algunos filtros, al menos desde el punto de vista de frecuencia de estos filtros. Pasa altos, pasa bajos, pasa banda o rechaza banda, ¿no? Resulta que lo que acabamos de ver corresponde a un filtro, si bien desde el punto de vista espacial, es un filtro que va a destacar los detalles finos de una imagen. ¿Y cuáles son esos detalles finos de la imagen? Pues los bordes, ¿no? Los contornos. Entonces, este que acabo de mostrarles podría erigirse como un filtro pasa alto. Esas diferencias entre la convolución y el filtro que se tiene allí. Entonces, estos filtros pasabajos tienen como eh, finalidad establecer algún tipo de contorno o mostrar, dijimos, detalles finos de la imagen. Ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, este. A ver, por aquí apuntémoslo acá. Vamos a utilizar este, a ver si nos deja. Menos uno, menos uno. Ahorita lo probamos. A ver si nos deja. Yo creo que sí, no creo que...
no hay así mucho problema para la ecuación del caso, porque y aquí, ok, ahí estamos. Este es un filtro pasa alto, filtro pasa alto para que lo tengamos en cuenta. Otros tipos de filtro pasa alto podrían ser, por ejemplo, en la vecindad aquí del Chavo del 4. Entonces sería, colocamos aquí 5, menos uno, menos uno, menos uno y menos uno. En la vecindad 8, dejémoslo en 0. Ahí tenemos otra posibilidad de un filtro pasa alto. Vamos a mirar acá. Este ya les... Ah, no, este es... Sí, podría ser 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este sería por un quinto, por ejemplo, ¿no? Podría definirse también como un quinto. Y aquí 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 y los demás ceros. Que es este que acabo de mencionar aquí. Ahora, eh, otro podría ser toda la vecindad 8 en menos 1. Y este dejarlo así, tal cual. O podría ser a ver, menos 1, menos 2, menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 2. Y aquí en el centro, por ejemplo, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, este podría ser un ejemplo con el cual se pueda plantear eso. Filtros pasa alto, pasa alto. Filtros high boost que ustedes podrían tener allí en cuenta. Entonces, permítanme un segundo. Estos filtros tienen mm, ah, la siguiente relación. Permítanme, ya se los planteo. Mm, estamos digamos, como en el ámbito del suavizado, ¿no? Todo tiene que ver con suavizado. Aquí tenemos esta otra situación. Entonces el filtro High Boost, también conocido como High Boost, nos dice, ok, vamos a tener un resultado de una imagen como diferencia entre la imagen original menos esta imagen suave, algo muy parecido a lo que acabamos de ver. Y allí lo que vamos a intentar hacer es plantear algo como esto. Vamos a mirar. Esto.
Este filtro combina estos tres elementos. O sea, tenemos una imagen original, una imagen suavizada, como ustedes lo pueden ver, y lo que va a plantear es que en estos puntos, a ver acá, estos puntos de la imagen suave, chanfle, en estos puntos va a hacer un realce, pero definiéndolo todo solamente en términos de un realce, y la imagen en sí es plana, algo muy parecido a lo que acabamos de mencionar. Entonces, claro, ¿cómo lo trasladamos? Entonces, esta es mi imagen original, digamos que la voy a poner suave, original, suave, y le voy a imponer algo sobre esos dos elementos. Entonces, imagen suave menos este elemento va a definirme algo, y esa imagen suave me va a definir algunos bordes, contornos. En general lo que se busca es hacer algo como esto. Se define algo como eso, utilicemos el color. Establecer algo como esto. Correcto, algo así. ¿De acuerdo? Y entonces este filtro pasa alto podría ser definido